¿Qué tal amigos y amigas del mensaje de la Biblia? Tenemos un programa lo más interesante en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el pecado. ¿Qué cosa es pecado? Hay varias definiciones para pecado en la Biblia. Iniquidad, maldad, transgresión, transgresión a la ley. Y hay varias definiciones más que la Biblia identifica como pecado. Hay dos palabras, una en hebreo en el Antiguo Testamento y una en griego en el Nuevo Testamento. La primera palabra que está aquí es esta palabra que está por aquí, jatá. Jatá significa quedarse corto o raer blanco. Aquí yo lo escribí con CH porque en español no tenemos ese sonido gutural, que es como la J argentina. Jatá. Entonces en inglés se usa este tipo de sonido, la CH. Es prácticamente el idioma universal cuando se translitera el idioma griego. Se usa muchas veces en los libros de teología el inglés. Así que se escribe en español chatá, pero se pronuncia jatá. Jatá significa quedarse corto o errar el blanco. Es la palabra que más comúnmente se traduce como pecado en el Antiguo Testamento. Jatá, quedarse corto o errar el blanco. Por ejemplo, llega el marido borracho la noche del aniversario. Se le olvidó que había aniversario de bodas. Se fue para la fiesta con los amigos. Le había dicho a la esposa, María, llego a las 6 de la tarde del trabajo esta noche. Prepárate, ponte bonita, que te voy a llevar a cenar para celebrar nuestro aniversario de bodas. ¿Qué pasó? A Luis se le olvidó que era aniversario de bodas. Se fue a rumbear con los amigos. Lo invitaron a darse unas cervezas, a tomar, y se fue con ellos. Llegó a la casa a las 12 de la noche. Cuando llegó a su casa a las 12 de la noche, estaba la esposa allí furiosa, furiosísima, porque se había vestido desde las 5, se bañó, se vistió, se maquilló, se perfumó, y pasaban las 6 y las 7 y miraba el reloj y las 8 y miraba el reloj y las 9 y no llegaba el marido a las 10. A las 11 se quitó la ropa y dijo, ya no voy para ningún lado. Y fue y buscó un sartén en la cocina. Y estaba allí en la sala sentada con el sartén en la mano, esperando que Luis llegase. Cuando Luis abre la puerta y dice, buenas noches. Ese sartén salió volando del brazo de la señora con tan mala puntería que pegó en la pared. No le pegó a él. Erró el blanco. Jatá. Erró el blanco. Jatá. Falló. O tiró con el sartén cayó frente a los pies de él. Se quedó corto. ¿Verdad? Es como cuando uno en una carrera y va corriendo, corriendo, corriendo y se cae antes de la meta. Se quedó corto. O tiró una pelota o un balón y que tenía que llegar a cierta distancia y no llegó y se quedó corto. Eso es jatá. Jatá implica algo en nuestra naturaleza que se queda corto. Y veremos ahorita de qué se queda corta nuestra naturaleza. En el Nuevo Testamento aparece la palabra griega hamartía. Hamartía significa lo mismo, quedarse corto o errar el blanco. Son dos palabras que quiero que se aprendan. Son dos palabras muy comunes en la Biblia. Jatá para pecado y hamartía para pecado. En el Antiguo Testamento hay varias palabras, y de eso daremos un programa próximamente. Hay por lo menos unas 4 o 5 palabras, y hay quien dice que más, que significan pecado, que se traducen como pecado, pero que tienen varias significaciones, varios elementos del pecado que ellos mencionan en esos versículos. Vamos a la Biblia a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto de pecado. ¿Qué cosa es pecado? En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 7, hay un pasaje que me llama mucho la atención. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo está hablando de nuestra incapacidad. Voy a demostrarles con la Biblia de qué nos quedamos cortos nosotros gracias a la transgresión de Adán. Dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre. La hamartía, la condición de quedarse corto, de errar el blanco. Y con el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado nos pasó a todos, nos infectó a todos los seres humanos. Y como consecuencia del pecado nos quedamos cortos. ¿Cortos de qué? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 7. Y allí dice de qué cosa nos quedamos cortos nosotros a consecuencia de esa herencia que heredamos de Adán. Aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 7 dice, porque la manera de pensar de la carne, algunas versiones traducen este versículo como la intención de la carne, o la manera de pensar de la carne, es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que según este versículo, nuestra intención, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, según la carne en la que nacemos,
nos hace enemigos de Dios, porque no podemos sujetarnos a la ley de Dios. No podemos. Por más que el hombre trate de cumplir los mandamientos para ser salvo, no lo puede lograr. Hay una incapacidad en la carne. Él por su propia cuenta no puede hacer eso. En el libro de Romanos, capítulo 3, se establece que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y en Romanos 2:13 dice que los justos son los cumplidores de la ley, no los oidores. Que para ser justos, para ser justificados, necesitamos ser cumplidores de la ley. Dice ese versículo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos o serán justificados. Así que este versículo nos dice a nosotros, si usted quiere ser justo delante de Dios, tiene que ser un cumplidor de la ley. Pero entonces Romanos 8:7 nos dice, no puedes. No puedes alcanzar la justificación porque por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley simplemente te muestra tu pecado, pero no hace nada más. Te muestra tu pecado y la condenación que te mereces. ¿Ok? Entonces, en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, dice cómo Dios resolvió este problema, esta incapacidad que teníamos nosotros. En Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Unos versículos muy interesantes. Vamos a ver. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, todos recibimos la condenación. O sea, ¿por qué Dios me condena a mí si yo no pequé? Fue Adán el que pecó, me dice mucha gente. Rafael Montesinos, ¿por qué Dios tiene que culparme a mí? Yo no fui quien pequé, que fue Adán. Que mate a Adán porque tengo que morir yo. Porque yo tengo que morir. Yo no pequé, que fue Adán. Así piensan, así razonan. No se dan cuenta que el pecado es una incapacidad innata que heredamos de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva, que nos incapacita para cumplir con la ley de Dios, para guardar la ley de Dios. Perdimos la gloria de Dios. Nos alejamos de su gloria cuando pecamos. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su gloria. Su imagen se deterioró completamente. Así que el diablo dijo, gané la batalla. Porque coloqué al hombre en un lugar donde el hombre no puede ser salvo. El hombre no puede hacer nada. Dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Nada que haga el hombre por sus propios esfuerzos, por su propia cuenta, podrá librarle de la mancha del pecado. Nada, absolutamente nada. Dios dice, si quieres ser salvo, necesitas perfecta obediencia a mi ley. Pero entonces, Romanos 8:7 dice, tú no puedes darla. Y el diablo dice, estás perdido. Y él se encarga de acusarnos constantemente, como hizo con Josué, el sumo sacerdote. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, cuando Satanás fue echado del cielo, el cielo exclamó con gran alegría, diciendo que el acusador de los hermanos, que los acusaba de día y de noche, constantemente, fue echado fuera. Eso es lo que él hace. Así que entonces, cuando el hombre se da cuenta que no puede ser salvo por su propia cuenta, el diablo dice, me perteneces, eres mío, no tienes salvación. Lo menos que él se imaginaba era que Dios tenía un plan que envolvía a Cristo. Cristo, según Hebreos 9:14, se ofreció voluntariamente, mediante la agencia del Espíritu Santo ante el Padre, por nosotros. Su sangre preciosa fue ofrecida desde antes de la fundación del mundo. Dice allí en 1 Pedro capítulo 1, 16 al 18, y puede leer hasta el 20 si quiere, ¿ok? Entonces, en Romanos 5, se establece cómo fue este proceso de Dios rescatar al hombre. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para suplir esa incapacidad de nosotros? Ese quedarse corto, ese errar el blanco, que por más que tratáramos de llegar a la meta, no llegábamos. ¿Cómo Dios resolvió ese problema mediante Cristo? En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, y voy a leer otra vez, por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Así que por el delito de Adán nos llegó la condenación, pero por un acto de justicia de Cristo vino la justificación. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿se da cuenta? Por la desobediencia de Adán, tú y yo fuimos constituidos pecadores, sin haber nacido,
sin haber pecado. Ya fuimos constituidos pecadores. Somos máquinas de pecar desde que nacemos. ¿Cuándo usted ha visto un bebé con hambre pidiendo su lechecita, su leche, su tetero, su botella, su mamila, como dicen en otros lugares, con una sonrisa? ¿No? Gritan. Y mientras más se tarde su madre en darle ese tetero, esa mamila o esa botella, más grita, más se desespera ese bebé. ¿Se da cuenta? Y todo eso es consecuencia del pecado. O sea, estamos afectados tremendamente desde que nacemos. Así que entonces, por la desobediencia de Adán, los muchos fuimos constituidos pecadores. Pero, por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué hizo Cristo? En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley perfectamente. Esos que dicen por ahí que Cristo violó la ley, que violó el sábado, no saben de lo que hablan. Si Cristo hubiera violado el sábado o cualquier mandamiento de la ley, se hubiese perdido para siempre. ¿Se da cuenta? Eso no puede ser. Así que entonces, Él vino y obedeció perfectamente. Y en el momento en que usted acepta a Cristo como Salvador personal, esa obediencia de Jesús pasa a ser suya. Es tan suya como si usted la hubiera vivido. Aquí tengo una nota, lo más interesante, que quiero compartir con ustedes, varios versículos, lo más interesantes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y versículo 10, hay un versículo que me llama mucho la atención también, que quiero que lo leamos. Así que denme un chancito, lo consigo por aquí. Romanos 3, 10 y 11. Porque está escrito, o como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 23, hay otro pasaje espectacular también, donde el apóstol Pablo establece clara y llanamente lo que pasa con nosotros desde el momento en que pecamos. En Gálatas, capítulo 3, versículo 23, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero antes que viniera la fe, o sea, nuestra salvación, antes que llegara el Evangelio, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. Dios encerró el mundo bajo la ley. ¿Qué significa eso? Bajo muerte, bajo pecado, bajo maldición, bajo condenación. El hombre se merecía solamente fuego. El hombre se merecía solamente la muerte, morir eternamente, porque el hombre se desvió, el hombre pecó. Dios creó a Adán y Eva para que fueran perfectos y santos, para alabanza de su gloria. Y ellos pecaron deliberadamente contra Dios. Y entonces nos infectaron a nosotros, a toda su descendencia, con el pecado. Y por eso todos pecamos. No hay justo ni aun uno. Así que Dios, en su infinita sabiduría, creó un plan de salvación que conllevaba que el Hijo de Dios viniese a la tierra como hombre, en semejanza de carne de pecado. Y lo consiguiente al pecado, condenar al pecado en la carne. Entonces cumplió la ley perfectamente. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Él te imputa su obediencia perfecta. Y es tan tuya como si tú la hubieras vivido. La justificación por la fe es tu derecho al cielo. Te da derecho al cielo la justificación por la fe, en el momento en que eres justificado. Y entonces aquí nosotros diferimos de otra gente, pero antes de llegar aquí, quiero leer varios versículos más. En Romanos capítulo 3 y versículo 19, hay varios versículos que quiero seguir leyendo para amplificar sobre este tema de qué significa bajo la ley, porque mucha gente no entiende qué significa bajo la ley. Bajo la ley significa no tener con qué cumplirla. Es ser reo de todos los castigos que impone la ley. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Dios nos encerró bajo pecado, bajo maldición, bajo condenación, bajo muerte. Entonces cuando nos miramos en el espejo de la ley, vemos nuestro pecado. Porque el pecado es un síntoma, la transgresión de la ley es un síntoma del pecado. ¿Cómo se manifiesta el pecado? Mediante la transgresión de la ley. Por eso es que en 1 Juan capítulo 3 y versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo yo sé que mi naturaleza está enferma? Que mi carne está enferma. Porque mi carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mire qué problema. Pero Dios ofrece a Cristo. Cristo viene a la tierra como hombre. Vistió su divinidad con la humanidad. Dios le preparó cuerpo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Y aquel verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros.
vivió una vida perfecta. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te justifica en Él y te otorga a ti y pone a tu cuenta la obediencia perfecta de su Hijo. Lo que dice en Colosenses 2:14, Él pagó tu deuda. La deuda que tú no podías pagar, Cristo la satisfizo con una vida perfecta, con una muerte vicaria y con su resurrección de entre los muertos. Mire qué maravilloso. Ahora, hasta aquí concordamos con muchos hermanos, estamos de acuerdo con mucha gente de otras denominaciones, pero entonces cuando llegamos a la santificación, pues ahí vemos que hay gente que enseña cosas diferentes, enseña cosas totalmente diferentes. ¿Ok? En el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 13 dice, entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí, hablando de la ley. En el versículo 12 dice que la ley es santa, justa y buena. Y entonces él pregunta, entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, o sea, de la ley, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea que Dios entonces te dice, mírate en el espejo de la ley. Y tú te das cuenta lo pecador, lo sucio que eres, lo enfangado que estás del lodo del pecado. Y la ley te dice, te mereces la muerte. Pero la ley también ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo Jesús. Del monte Sinaí, donde está la ley, ella apunta hacia el monte Calvario. Y te dice, allí está la solución para tu problema de pecado. Acepta a Cristo como Salvador personal. Ve al Calvario. Y allí deja que Él te lave con su sangre preciosa. Y que te vista con su manto de justicia. Pero Dios no es ministro de pecado, ¿saben? En el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 22 dice que el fruto de la justificación es la santificación. O sea, Dios no nos salva para que pisoteemos su ley, para que vivamos como nos dé la gana, para que sigamos pecando deliberadamente contra Dios cuantas veces nos dé la gana. Dios no me salva para eso. Dios espera que yo dé un fruto como justificado y ese fruto es la santificación. Santificación significa obediencia. Y en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice que la santificación es por el Espíritu. ¿Y sabe usted por qué la santificación es por el Espíritu? Porque en Efesios 1:13 dice que tan pronto tú crees al Evangelio, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios te hace templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo con la ley? Según Hebreos 10, 15 y 16, le escribe en tu mente. Por el nuevo pacto, Dios escribe su ley en tu mente. Léalo allí en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. El Espíritu Santo escribe su ley en tu mente y pone en ti una disposición de obedecer a Dios. O sea, cuando tú eres justificado, Dios no te da la licencia para que pisotees su ley. Eso es lo que enseña mucha gente por ahí. Ya no hay que guardar la ley, ya Cristo la guardó por mí, ya yo me desligo de la ley. Y piensa que ser libre de la ley significa ser libres para violarla. Y ese es su error. Bajo la ley es estar preso. Usted está bajo la ley cuando usted va en su vehículo y un policía lo detiene y pone todo el peso de la ley sobre usted por esa violación. Si usted quiere ser libre de la ley, cúmplala, respétela. Ahora, usted en su forma natural no puede hacer eso. Entonces acepta a Cristo como Salvador personal. Permita que su Espíritu le dirija en la santificación. Permita que el Espíritu grabe y escriba la ley de Dios en su mente y en su corazón. Y entonces usted, como el apóstol Pablo dirá en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Dios nos salva del pecado y nos capacita para obedecer sus mandamientos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Es en Apocalipsis 14, 12, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo remanente de Dios, que estará en pie en la tierra, antes de la siega de la tierra, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La ley y el evangelio no se pueden separar. Van juntas de la mano. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 dice que el dragón se encolerizó, se llenó de ella contra la mujer, contra aquellos que y su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjese que estos dos elementos distinguen a la iglesia de Dios remanente de los últimos días. Tienen el testimonio de Jesús, tienen la fe de Jesús
y guardan sus mandamientos. No guardan sus mandamientos para alcanzar la justificación. No guardan sus mandamientos para ser justificados por la fe o por las obras. No, Señor. Guardan los mandamientos como fruto de haber sido justificados por la fe. Porque el Espíritu puso en ellos esa disposición y por lo tanto se deleitan en aquella ley que Cristo respetó, que tuvo una ley que hizo que Cristo muriese por nosotros. Si la ley hubiese podido ser quitada y abolida, Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz. El hecho de que Cristo tuviese que morir en la cruz es el argumento más poderoso que existe a favor de la perpetuidad e inmutabilidad de la ley. Así que voy a hacer un breve resumen. El pecado impactó negativamente la raza humana desde la caída de Adán. El pecado pasó a todos los hombres. Somos por naturaleza hijos de ira, dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 2. Usted hace los capítulos 2 y 3 de Efesios, muy interesantes 2 capítulos. Somos hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, estamos en una condición perdida, pero Dios hizo provisión mediante Cristo. Cristo obedeció perfectamente y esa obediencia te es imputada a tu cuenta, a tu deuda de pecado. Cristo la salda con su vida perfecta y su muerte vicaria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo esa gloria se renueva. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu. Y podemos obedecer a aquella ley que antes despreciábamos, que antes no respetábamos. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hurte, no hurte más. El que mata, no mate más. Hay que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar por el camino que el Espíritu nos guía, que es el camino de los mandamientos, el camino que establece la palabra de Dios. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.